El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Una vez más, muchas gracias por estar allí escuchándonos. Quiero agradecerles a aquellos que han orado por este programa y que nos han escrito enviándonos sus ofrendas. Realmente apreciamos mucho a la gente que está detrás de este ministerio. Por lo tanto, háganos saber de usted en esta semana y estaremos muy agradecidos por eso. Ahora, antes de sumergirnos en el estudio de la vida después de la muerte, vamos a tener un interesante estudio hoy respecto a la clase de cuerpo que tendremos cuando resucitemos de los muertos. Pero comenzando, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por las bendiciones de tu palabra santa. Estamos felices de tener la Biblia, el registro infalible e inspirado por el Espíritu Santo, del cielo a nuestros corazones. Te agradecemos a ti, bendito Espíritu Santo, por dar la palabra a hombres santos y por preservarla para nuestra bendición y edificación. Y oramos para que el ministerio total de la radiodifusión añada hoy para la edificación de los creyentes, para la salvación de cualquiera de nuestros amigos que nos escucha y aún no son salvos. Te agradecemos a ti, bendito Dios, por dar la palabra a hombres santos y por preservarla para nuestra bendición y edificación. Y oramos para que el ministerio total de la radiodifusión añada hoy para la edificación de los creyentes, para la salvación de cualquiera de nuestros amigos que nos escucha y aún no es salvo, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque es en su nombre que oramos. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias 1 Corintios 15, 42 y 43. Algunas afirmaciones impactantes tenemos aquí respecto a la resurrección del cuerpo. Pablo escribió: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El tema de la resurrección del cuerpo ha sido de interés por un largo tiempo. Yo he escuchado tantas preguntas extrañas respecto a la resurrección del cuerpo que he comenzado a simpatizar con ellas. Y pienso que Pablo debe haber tenido muchas preguntas respecto a la resurrección del cuerpo, y él se acerca a aquellos que preguntan diciéndoles en versículos 35 y 36 de esta carta, 1 Corintios capítulo 15, algunas cosas que nosotros debemos releer y pensar al respecto. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 35, Pablo dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así vemos que cuando arrojamos una semilla a la tierra, esa semilla particular no aparece de la misma manera que era cuando fue arrojada a la tierra. Por el contrario, se desintegra y aparece algo de la misma especie, pero no idéntico a lo que era antes de ser sembrada. Muchos años atrás, cuando Lehman Strauss era estudiante en el Instituto Bíblico de Filadelfia, teníamos un profesor que era un hombre agudo intelectualmente y espiritualmente hablando, el Dr. Clarence Mason. Él escribió un libro interesante titulado Problemas proféticos con soluciones alternativas. Es un libro muy interesante e informativo y creo que todo creyente debería leerlo. En aquel libro el Dr. Mason tenía un capítulo titulado ¿Con qué clase de cuerpo? De este libro solo quiero leer algunas pocas cositas que el Dr. Mason tiene para decir al respecto. Él dice aquí que nosotros tenemos un primer principio de la resurrección del cuerpo, principalmente que la resurrección del cuerpo tiene continuidad con el antiguo cuerpo, pero que no es una duplicación exacta. Ahora, esto es lo que nos sugiere en el versículo 38, 1 Corintios 15, donde Pablo dijo:
pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Como podemos ver, no es el grano de trigo puesto en la tierra que aparece, sino que es el comienzo de un tallo de trigo que desarrollará muchos granos, pero todos serán trigo. Ahora, Dios es el autor de la vida y Él da el cuerpo como le place. Esto debe responder a algunas preguntas que a menudo aparecen. Por ejemplo, ¿qué pasará con una persona que tiene un cuerpo deformado? ¿O qué pasará con un cuerpo decrépito por la edad? ¿O un cuerpo que esté dañado por un accidente y quedó sin una pierna o sin un brazo? ¿O un cuerpo al cual le arrojaron ácido o un metal caliente? ¿O un cuerpo que fue desintegrado por una bomba atómica, por ejemplo? En la guerra, por ejemplo, muchos cuerpos son mutilados, desintegrados. Y surge una pregunta interesante. Muchos de esas personas son creyentes y sus cuerpos van a ser resucitados. ¿Con qué clase de cuerpo lo harán? ¿Qué pasará con aquel que perdió un brazo en una batalla o también perdió una pierna y posee hoy en día una extremidad ortopédica? En algunas batallas navales, la tripulación se reúne y arroja los cadáveres por la borda para que sean comidos por los tiburones. ¿Cómo Dios reunirá este cuerpo y lo pondrá todo junto? Bien, la analogía de la semilla responde a esto. Dios no tiene que reproducir o reunir las moléculas exactas que constituían el cuerpo antiguo. El nuevo cuerpo tendrá continuidad, primer principio, tendrá continuidad con el cuerpo antiguo, pero será un cuerpo diferente. Todos nosotros queremos ser como Cristo algún día, y lo seremos. En 1 de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y nosotros somos los hijos de Dios. Amados, ahora somos los hijos de Dios y todavía no ha sido manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él es, vamos a ser exactamente como Cristo. Ahora, hay otro principio en la resurrección del cuerpo, y es este: habrá individualidad en nuestros cuerpos nuevos, es decir, no habrá uniformidad. Permítame leerle el versículo 39 hasta el 41 en 1 Corintios 15. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, yo creo que estos versículos serán de mucha ayuda aquí. Pablo aclara que aunque el cuerpo será cambiado, no seremos todos iguales como productos idénticos, todos de la misma forma y del mismo tamaño. No, Dios da a cada semilla su propio cuerpo. Esto es lo que dice el versículo 38 del mismo capítulo. Y entonces Él se refiere a las diferentes clases de carne y de cuerpos en el versículo 39 y también en el 40. Y enfatiza que aún las estrellas son diferentes. Así podemos ver que la individualidad es el modelo de Dios en su universo, ya sea respecto a las personas, a las hojas, a los copos de nieve, a las estrellas. ¿Alguna vez ha examinado los copos de nieve bajo la lupa de un microscopio? Son diferentes. No existe uno que sea igual al otro. Todo esto es casi increíble, pero verdad. ¿Alguna vez ha pensado de que no existen dos estrellas iguales? Algunas veces barriendo las hojas de un árbol, ¿ha encontrado dos hojas exactamente iguales? Así podemos ver, amados oyentes, que Dios no está limitado como nosotros los hombres, por nuestros modelos y patrones, de los cuales surge un gran número de las mismas cosas. Por lo tanto, en este pasaje Dios responde una pregunta que se hace a menudo. ¿Nos reconoceremos unos a otros en el cielo? La respuesta es un enfático sí, por supuesto, nos reconoceremos unos a otros. Si nosotros reconocemos a la gente acá en la tierra, ¿cómo podemos pensar que tendremos menor conocimiento en el cielo? 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por lo tanto, no es insignificante que en el monte de la transfiguración Pedro, Santiago y Juan reconocieran a Moisés y a Elías, a quienes ellos nunca habían visto. Y ellos estaban aún en sus cuerpos presentes con conocimiento limitado. Yo creo que nosotros vamos a reconocernos unos a otros en el cielo. Nuevamente, le repito, habrá individualidad. Evidentemente que aquí hay otros factores. Vamos a suponer que un padre muere cuando el hijo tiene 2 años de edad. Luego el hijo vive hasta los 78 y luego muere. ¿Será el hijo resucitado como un hombre de esa edad? ¿Y podrá el padre reconocer a su hijo? Bueno, tal pregunta nos lleva a una tercera revelación importante respecto a la resurrección del cuerpo. Es esta. Le llamaremos el tercer principio. Habrá una gloriosa perfección en el cuerpo nuevo. Vamos a leer otra vez versículo 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí el contraste es entre el antiguo y el nuevo cuerpo, con el creciente énfasis en la perfección del nuevo. Nuestros nuevos cuerpos serán perfectos, nunca se enfermarán, no se envejecerán, ni sentirán dolor, no cambiarán con el paso del tiempo. Ese es un pensamiento muy reconfortante para mí. Yo no sé respecto a usted, pero en esta etapa de mi vida, en que mi cuerpo se deteriora, puedo tener consuelo al estudiar la palabra de Dios mirando hacia adelante, a la brillante perspectiva que está delante de mí. Mi cabello se está cayendo, estoy perdiendo dientes uno por uno, tuve que cambiar el aumento de mis anteojos periódicamente y los dolores se incrementan en mi cuerpo. Yo necesito un cambio, pero gracias a Dios que hay algo mejor hacia adelante para el creyente. Alégrense ustedes, queridos hermanos, que están allí escuchando la radio y que están enfermos en cama, en hospitales, sufriendo, o aún en sus propias casas. Dios tiene algo mejor para ustedes, para nosotros, un cuerpo que un día será perfecto. Ahora, su principio de vida será espiritual, es decir, el principio de vida del nuevo cuerpo. Observe el versículo 50 de 1 Corintios 15. Esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, esto es muy importante porque previamente lo dijo Lucas en el capítulo 24. Nuestro Señor dijo que su cuerpo será de carne y hueso. Ciertamente hay algunos misterios aquí, no hay preguntas al respecto y no están reveladas en la Biblia. Es que Dios no nos dice todo. Pero esta es la fuerza del versículo 44 al 46. Se siembra un cuerpo dominado por el alma, resucitará un cuerpo dominado por el espíritu, es decir, un cuerpo espiritual. Nosotros hoy en día tenemos el primer cuerpo. En aquel día tendremos el segundo cuerpo. Como hemos nacido a la imagen del cuerpo terrenal, nosotros también llevaremos la imagen del cuerpo celestial. El principio de la corrupción de la carne no existirá más. El nuestro será un cuerpo completamente nuevo, que corresponderá a nuestro nuevo estado espiritual. Es importante recordar que el Señor Jesús podía atravesar las paredes, aparecer, desaparecer. ¿Y por qué? Él tenía un cuerpo glorificado. Ahora bien, hoy en día sabemos que lo que pensábamos que era sólido, como por ejemplo las paredes, no son realmente sólidos, un bloque impenetrable, sino que son mundos de moléculas. Si uno tiene la estructura molecular correcta, no tendrá ningún obstáculo para caminar a través de una pared o caminar en el aire. Dios sabía esto todo el tiempo. Nosotros solo tenemos que acercarnos a este conocimiento, tenemos que comenzar a aprenderlo. Pero la fe no necesita este conocimiento para creer. La fe es vindicada por este descubrimiento de la constitución de los llamados sólidos,
de las moléculas. Sí, mi amigo, Dios tiene un cuerpo maravilloso que Él va a preparar para nosotros. Es llamado un cuerpo espiritual, en contraste con nuestro presente cuerpo natural, terrenal. Hay una diferencia entre un cuerpo espiritual y un espíritu puro. Cristo tenía un cuerpo espiritual en la resurrección, y aún Él dijo que un espíritu no tenía carne ni hueso como ven que yo tengo. El cuerpo presente es el que nosotros llamamos un cuerpo animal, es decir, una vida que depende del principio del alma. La resurrección del cuerpo será controlada o energizada por el espíritu, será un cuerpo espiritual. Entonces se nos dice que tendremos un cuerpo exactamente igual al del Señor Jesucristo. Y esto es tan maravilloso. Nuestros cuerpos necesitan un cambio. En Filipenses 3:21 ya leímos que el apóstol Pablo nos da una buena palabra al respecto. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Se nos dice poco acerca de la naturaleza de su cuerpo en los pasajes que describen la resurrección del cuerpo de Cristo. Podemos leer versículos tales como Lucas 24:13 al 51, Juan 20, 19 al 29, por ejemplo, y vemos al Señor Jesús resucitado en acción. Tenía un cuerpo real, no era simplemente un espíritu o un fantasma. El cuerpo de Cristo podía ser visto y tocado. Él podía comer, tal como quedó registrado en Lucas 24. Su cuerpo llevaba las marcas de la cruz, pero aparentemente era un cuerpo sin sangre. No se menciona la sangre, pero estaba hecho de carne y huesos. Pablo establece que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La vida de la carne está en la sangre, la vida de la carne resucitada está en el espíritu. No necesitamos preocuparnos respecto al futuro. La composición y el comportamiento de las partículas del cuerpo serán aparentemente diferentes a lo que cualquier hombre ha aprendido respecto a la materia. Los científicos nos dicen que toda materia, incluyendo nuestros cuerpos, está compuesta de protones y electrones en movimientos orbitales constantes y que están separados por distancias relativamente grandes. Por lo tanto, las partículas a alta velocidad pueden pasar a través de nuestros cuerpos sin siquiera tocar ninguna parte de él. Ahora, si Dios ha hecho la naturaleza de esta forma, entonces no es difícil creer que Dios pueda hacer un cuerpo tal como el que Cristo tenía, que podía aparecer en una habitación con puertas cerradas o que podía ascender libremente al cielo. Gracias a Dios por el brillante futuro que ha preparado para nuestros cuerpos. Entonces será el nuestro un cuerpo espiritual incorruptible, glorioso y poderoso. Esto está establecido en los versículos 42 al 44 de 1 Corintios 15. El cuerpo que es puesto en la tumba es sembrado en deshonra. Pero fallamos en darnos cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y atención, actualmente el cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Es suyo por derecho de creación y es suyo por derecho de redención. Y nosotros los cristianos debemos tener más cuidado de nuestros cuerpos. El cuidado apropiado del cuerpo es más la excepción que la regla, aún entre nosotros los creyentes en Cristo. Los cuerpos de algunos cristianos han sido quebrantados y enfermados por el pecado antes de que las personas hayan llegado al conocimiento de la verdad. El beber alcohol los ha intoxicado, el uso del tabaco y otros pecados del cuerpo han traído la deshonra al cuerpo. Nuestros cuerpos realmente deshonran a Dios. Deshonramos a Dios al utilizar mal nuestros cuerpos y abusar de ellos. Algunas personas no descansan lo suficiente. Otros lastiman el cuerpo por la vagancia o la inactividad. Algunas personas comen de más, mientras que otras personas maltratan el cuerpo no comiendo la clase correcta de alimentos o comiendo una combinación errónea de alimentos. Es mi opinión que la mayoría de la gente es culpable de no dar al cuerpo el cuidado que éste requiere. Es sembrado en deshonra. Creo que esto es lo que Pablo significa cuando él dice, el cuerpo es sembrado en deshonra. ¿Hemos deshonrado a Dios con nuestros cuerpos? Nosotros los cristianos debemos pensar seriamente
orar y estudiar la Biblia en las cosas concernientes al cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice algo muy, muy importante. Dice: ¿O no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio, por lo tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Ahora permítame hacerle una pregunta personal. ¿Ha deshonrado usted a Dios con su cuerpo? ¿Está usted deshonrándole ahora con su cuerpo? Espero que no, y si lo está haciendo, enfóquese correctamente, póngase a tono con Dios en este asunto, arrepiéntase, cambie su manera de proceder, dé a su cuerpo el descanso necesario, el ejercicio y el alimento apropiado que necesita, la bebida apropiada que necesita. Pero yo quiero ahora hablar algo especial para aquellos amigos que están en reposo por enfermedad. Yo sé que cada día ministro a la gente que está enferma y que quizá nunca algunos de ellos volverán a caminar, por lo menos aquí en la tierra. Yo puedo simpatizar con usted, y ustedes, queridos amigos, han estado en mi corazón muchas veces. He orado por ustedes, pero yo quiero llevarles consuelo hoy en el hecho de que mientras ustedes están incapacitados para utilizar su cuerpo presente, entonces espere el regreso del Señor y la resurrección del cuerpo, el nuevo cuerpo que Dios le dará. Tomen coraje y crean a la palabra de Dios hoy. Hay un cuerpo que se siembra en deshonra, pero que no será resucitado en deshonra, amigo mío, sino que será resucitado en gloria. 1 Corintios 15:53 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se nos dice que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Generalmente se cree que Pablo tenía un cuerpo frágil. Él estaba afligido por lo que él llamaba, según 2 Corintios 12, un aguijón en la carne. Los cuerpos débiles tienen sus limitaciones, y yo puedo dar testimonio de cómo la obra del Señor a menudo es estorbada por la limitación de mi cuerpo. Cuando no me siento bien, yo no pienso correctamente. No puedo estudiar de la manera que yo debería estudiar, no puedo escribir en la manera que yo quiero escribir, y no puedo enseñar y predicar en la manera que yo quisiera predicar y enseñar. Es importante que mi cuerpo esté sano y fuerte físicamente. Las tareas que desarrollamos algunas veces se convierten en tediosas debido a las debilidades de la carne. Pero en el cielo no conoceremos la debilidad física. Las limitaciones de la tierra no se conocen en el cielo. Qué glorioso cambio será ser resucitado con poder. Aquí en la tierra encontramos que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Algunos de los santos elegidos por Dios ya no pueden estar en un culto debido a la aflicción del cuerpo. Pero en el cielo, amigo mío, usted va a tener un cuerpo fuerte. Un nuevo cuerpo. Será una habitación de Dios incorruptible, inmortal y poderosa. Gracias a Dios de que lo mejor está aún por venir. Realmente debemos alabar, agradecer y adorar a Dios por esta obra magnífica que hará en nosotros de acuerdo a su promesa escrita. Bien, todavía no hemos terminado con el estudio de la resurrección del cuerpo, Hay mucho más para decir y lo vamos a continuar en nuestro próximo programa. Ahora, por favor, siéntese y escríbame unas líneas hoy. Su carta es siempre de fortaleza para nosotros y permítanos saber si el ministerio es de bendición para ustedes. Estamos en el aire para bendecirlo con la palabra de Dios. Bueno, si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en la misma estación radial. Y hasta entonces, fortalézcase, mi querido hermano, mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial.
Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.